Muy especial. Se trata del doctor Ricardo León, médico internista, investigador y además director del Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela, OSIMAVEN. ¿Y por qué invitamos a Ricardo León? Ayer, 7 de abril, se celebró en el mundo el Día Mundial de la Salud, en conmemoración por la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Y es una oportunidad para revisar o reflexionar sobre cómo está la salud en el mundo. Este año, por cierto, el lema que escogió la Organización Mundial de la Salud es salud para todos, 75 años mejorando la salud pública. Y yo lo pondría como entre signos de interrogación, sí. Realmente. Bueno, y en los últimos años, además, yo creo que quienes no sabían que existía la Organización Mundial de la Salud se enteraron a raíz de la pandemia de COVID-19, que justamente comentábamos antes de entrar al aire, que bueno, se decretó el fin de la emergencia sanitaria, pero no de la pandemia. Seguimos con el COVID aquí, conviviendo con las distintas variantes, porque además es un virus que sigue mutando y sigue presentándose en el mundo. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, bueno, ya por fin nos vemos cara a cara en el programa. Siempre fue vía telefónica. Exactamente. Y bueno, justamente la pandemia fue el momento en que más estuvo presente Ricardo en el programa. Pero cuéntanos cómo, primero yo quisiera primero una reflexión sobre el tema de la salud en el mundo, del papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud. No estuvo exenta de polémicas en muchos momentos el tema de la pandemia, de las investigaciones sobre el origen, el tema de las vacunas fue muy polémico en algunos momentos, así como las recomendaciones sobre medidas de cuarentena, aislamiento o que hizo la Organización Mundial de la Salud. Yo quisiera comenzar por la reflexión sobre el papel que tiene la Organización Mundial de la Salud para que nos vengamos hasta nuestro país y analicemos un poco qué está pasando en nuestro sistema de salud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, una organización que surge y que está financiada por recursos filantrópicos de la élite corporativa, definitivamente responde a esos intereses, a los intereses de las élites corporativas que producen medicamentos, que producen insumos, que incluso producen la enfermedad. Las mismas empresas a nivel mundial que tienen el monopolio de la producción alimentaria, entre comillas también alimentaria, y la producción de medicamentos es la que financia la mayoría de la que da los fondos a la Organización Mundial de la Salud. Si lo vemos desde allí y nos planteamos, por ejemplo, que el Día Mundial de la Salud dice salud para todos, pero ¿qué salud? Porque es un término que carece de mucho, y allí nos centramos entonces en el debate que tenemos desde el sur global, que definitivamente no podemos tener salud para todos cuando los sistemas de salud están jerarquizados y están dominados por la élite del norte global. Pero además creo que esa es una reflexión muy importante. Cuando hablamos de salud, ¿qué significa salud? Porque salud no es solo ausencia de enfermedad. Totalmente. Y yo creo que esa es una reflexión muy válida en este momento, en cuanto que la salud entendida como un estado de bienestar, pero que conjuga una serie de elementos. También comentamos antes de entrar al aire, por ejemplo, el tema de las condiciones climáticas y el efecto que eso está teniendo sobre una serie de afecciones que se generan por las condiciones climáticas. Tenemos un clima enloquecido y eso ha tenido su efecto también en la salud de los ciudadanos, de las ciudadanas en Venezuela y en el mundo. Fíjate, la respuesta hacia la pandemia, así es el término que le hemos acuñado desde el sur de este continente, de nuestro continente, es que definitivamente fue producción de más medicamentos, producción de más tapabocas y obligar a la gente a que usara esos medicamentos. Actualmente el 90% de los medicamentos que proponía la industria para usar en COVID eran inservibles y más bien causaron más daño. Eso no lo dice Ricardo, lo dicen los estudios. Y además, bajo esa lógica medicalizada, nos mantuvieron
con un clima de miedo. Y eso produjo otros daños que a fin de cuentas obedeció pues a la lógica de producción de enfermedades. Y yo hablo de producción de enfermedades, Esther, y me permito en este momento, en este espacio, traer parte del debate que tenemos los académicos y los estudiosos de los sistemas de salud en Latinoamérica, y me incluyo allí porque, bueno, formo parte de un grupo latinoamericano que estamos estudiando los sistemas de salud y estamos publicando a diario sobre eso. Y es que definitivamente con la lógica biomedicalizada estamos agrediendo más al ambiente. Estamos impactando más sobre todo lo que daña el bioma, que es la vida del planeta. Y al dañar el funcionalismo del planeta, las funciones básicas del planeta, por ejemplo, la producción de agua potable, casi en nuestra región, 86 millones de personas no tienen aguas verdaderamente potables. Eso es alarmante. Nosotros no podemos hablar de salud cuando tenemos una gran parte de la población, incluso una gran parte de la población, más de 40 millones de latinoamericanos, todavía defecan al aire libre, por ejemplo. Con ese panorama, con ese clima con el que nosotros vivimos, además del impacto ambiental de la deforestación, del extractivismo, de los incendios forestales, que obliga además a poblaciones a trasladarse forzosamente. Tú, estábamos hablando a propósito del tema de los incendios forestales. En Semana Santa tuve la oportunidad de estar en Maracay y me quedé impresionada por la concentración de humo y cenizas producto de los incendios forestales en el Parque Henry Pittier. Eso está causando una afectación tremenda en la salud de los maracayeros y las maracayeras, porque es una condición que no es usual, pero allí totalmente está. Además que está verdaderamente evidenciado que las enfermedades, por ejemplo, no solo respiratorias, incluimos las respiratorias, se exacerban cuando existen este tipo de contaminación del aire. También se exacerban las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte y de enfermedad en el mundo. Claro, ya ahorita la supera la primera causa de enfermedad en el mundo. Acaban de publicar en uno de los estudios más grandes que se han hecho en los últimos años, la revista de Lancet, las enfermedades cognitivas y neurocognitivas. O sea, desde un dolor de cabeza, una migraña, hasta un ACV, es causado por este impacto ambiental. El 90% de estas enfermedades están incididas directamente por la crisis ambiental que tenemos. Entonces, de verdad, estamos asistiendo a una emergencia sanitaria mundial que no se dijo, no lo dicen las organizaciones, solamente lo avisan por ahí. Tenemos el cambio climático, hablan del efecto invernadero, del calentamiento global, pero la verdadera causa, que es la crisis ambiental producida por el modelo de producción que tenemos, valga la redundancia, el modelo de producción económico, el modelo de producción social y el modelo de producción de salud que tenemos es verdaderamente precario. Es éticamente absurdo y social y política y económicamente precario, porque precariza el bolsillo de la persona, la economía de los países, y además pone en peligro la salud de las personas, las pone en situación de vulnerabilidad. En Latinoamérica somos 120 millones de personas que vivimos en zonas proclives a desastres naturales, y eso produce, por supuesto, daños a la salud y pone en peligro la salud de los seres humanos. Ricardo, hecho ese contexto, esta reflexión, digamos, sobre este sistema mundial de salud, hablemos de Venezuela. En Venezuela se comenzó a hacer una importante revolución en el sistema de atención sanitaria con la llegada de Barrio Adentro. Yo no puedo dejar de recordar lo que significó Barrio Adentro para muchísimas comunidades, barrios, zonas populares, caseríos de nuestro país, donde escasamente alguna vez habían visto un médico. En muchas de esas zonas no se ha visto un médico. Sin embargo, hoy, pues, es mi perspectiva, y corrígeme si me equivoco, creo que el sistema, ese esfuerzo por fortalecer sobre todo la atención primaria, está debilitado. ¿Cómo están viendo ustedes desde OSIMAVEN el sistema de salud venezolano? Sí, fíjate, te respondo incluso hilándolo con la primera pregunta. ¿Cuál salud?
Dijo un artículo del New York Times que si vuelve una pandemia, que por favor Cuba nos vacune a todos. Eso te responde transversalmente toda la pregunta que me hiciste. Definitivamente las mejores vacunas que se produjeron fueron en los países no precisamente del norte global, ni las élites productoras de medicamentos y que pertenecen al complejo médico, farmacéutico, hegemónico y financiero del mundo, sino los países emergentes como Cuba. El modelo yo no lo llamo atención, nosotros lo llamamos de los cuidados de la salud y la vida. Ese modelo definitivamente ha sido un modelo de proyección internacional. Tanto así que, bueno, Brasil lo trató de emular luego de que se hizo en Venezuela. Médicos cubanos fueron a Brasil, que fueron muy atacados incluso por la derecha allí local en ese territorio, pero que definitivamente se proyectó hacia hay que nuevos recordar cambios. El heroísmo de los médicos cubanos en el África. marco de, no solamente en el África, en Italia. Recordemos en Italia, en medio de una de las mortandades más grandes que se dio en algunos de los territorios del mundo por la pandemia. 16% de mortalidad tuvo Italia en un momento sostenido. Durante la pandemia. En ese marco, los médicos cubanos estuvieron allí y dieron un paso al frente y estuvieron atendiendo a la población, aquella que se vio abandonada. O sea, las imágenes que vimos de Italia en el marco de la pandemia fueron tremendas. Totalmente. De hecho, ante desastres naturales, la Brigada Internacionalista Sanitaria Henry Riff, que es la brigada cubana, se ha siempre mostrado solidaria. En Haití siempre tienen presencia de esta brigada, en el África, en parte en nuestro territorio latinoamericano. En Colombia han intentado llevar a la brigada y bueno, ha sido una resistencia férrea de la Federación Médica colombiana, incluso no solo con los médicos cubanos, sino con los médicos venezolanos también, a pesar de que, bueno, siempre hacen sus trampas y hay médicos venezolanos trabajando allí, incluso hasta dirigiendo hospitales. De eso te quería hablar un poco. El modelo Barrio Adentro definitivamente es un modelo. El modelo de formación de los médicos en Venezuela es un modelo distinto, un modelo, por supuesto, de avanzada. Y te lo digo por qué. Con un ejemplo, en Chile hace poco hicieron una prueba de ingreso a una de las universidades más prestigiosas de Chile. Presentaron 3.000 y tantos estudiantes, ya médicos que estaban haciendo la reválida para ingresar a la universidad y poder obtener la reválida y trabajar en los hospitales de Chile. Bueno, de esos 3.000 y tantos, el 76% son venezolanos, con las mejores notas. De otras nacionalidades, un 3, 4%. Y de Chile, solo 200 y tantos médicos. O sea, eso quiere decir que nuestro modelo de formación... Ajá, y ahí entramos en otro debate, porque que además sigue siendo una polémica en Venezuela, y es el debate entre la formación de los médicos integrales comunitarios, que ya en varias universidades nuestras forman este tipo de médicos, y los médicos, pudiéramos llamarlos tradicionales, de algunas de las escuelas de medicina como la Racetti o la Vargas, que además han cometido una discriminación terrible. Bueno, ¿de qué no han acusado a los médicos integrales comunitarios? Pero de eso han pasado ya más de una década. ¿Cuál es el saldo? Bueno, el saldo positivo lo podemos ver si hacemos una radiografía de lo que ocurrió en la pandemia. En los tiempos más fuertes de la pandemia, el modelo de cuidados de la salud al nivel comunitario salvó vidas incalculables. Eso es invaluable, el trabajo que se hizo con las brigadas comunitarias, pero además con la misión humana de cuidar la salud de la gente. Yo voy a ser responsable con lo que voy a decir, porque además tengo muchos amigos en todos los tipos de formación médica que puedan existir en Venezuela. La formación del médico venezolano realmente es una sola, solo que se le ponen, se le han adjudicado categorías, que estas categorías simple y llanamente están vinculadas a la visión y la perspectiva con que se forman los médicos. Pero la Escuela de Salud Pública, que es pública en Venezuela, no pasa en otros países como Chile, es una sola. ¿Por qué? Porque nos formamos al calor de la salud del pueblo de Venezuela. Nos formamos en los hospitales, en los ambulatorios, en los CDI,
en las calles y en las escuelas de Venezuela. La mayoría de mis profesores y de los profesores que se forman, de los médicos que se forman en las escuelas de medicina, son venezolanos, sean de medicina integral comunitaria, sean de medicina de la escuela de la Academia de Medicina Militar, que también esa es otra forma de otra categoría que se le adjudica a los médicos que egresan en primera instancia como médicos acá en Venezuela. Y los médicos cirujanos, que bueno, desde José María Vargas hasta el día de hoy se les llaman médicos cirujanos, que todos sabemos que, bueno, apenas es la primera instancia, se gradúan como médicos, hacen el artículo 8 2 años, hacen sus rotaciones hospitalarias y luego es que comienzan a aspirar a hacer una especialidad. Toda esa dinámica lleva por lo menos 7 años de estudio, 7 años y medio, 8 años. Yo, por ejemplo, para hacerme médico, yo soy egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana. Vine, hice mi reválida, pero aquí también tuve que pasar por lo menos 2 años de rotaciones hospitalarias para obtener todas las unidades de crédito para poder aspirar a un posgrado. Bueno, yo hice más tiempo, hice 4 años. Pero de eso se trata. Todas las escuelas, por ejemplo, el diseño curricular de escuelas de medicina como la Francisco de Miranda, la que tiene la Francisco de Miranda y la Rómulo Gallego, la diseñaron médicos venezolanos bajo el modelo que se diseñó la medicina integral comunitaria, con la unidad curricular, incluyéndole otras materias que no son las básicas que se ven en la medicina tradicional. Por ejemplo, un médico para graduarse como médico cirujano en Venezuela en una universidad tradicional, como la Universidad Central de Venezuela, la UCLA, la ULA, la UDO, necesitan 9.000 horas académicas, acreditadas y cumplidas, incluyendo hasta las comunitarias obligadas por la ley. Médico integral comunitario necesita mínimo 14.000 horas de estudio, o sea, 5.000 horas más para poder hacerse médico integral comunitario. Eso yo siempre lo he dicho, tengo años diciéndolo y bueno, no ha habido ningún argumento que nos refute eso. Hay que revisar entonces la malla curricular de un médico integral comunitario, de un médico egresado de la Escuela de Medicina Militar, y también un médico egresado de las universidades tradicionales. Ricardo, quiero aprovechar de recordarle a quienes nos están escuchando que conversamos con Ricardo León, médico internista, investigador, director del Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela, OSIMAVEN. Hay 2 cosas que quisiera aprovechar el tiempo, que siempre se nos queda corto con estos temas. Primero, tu visión del tema de infraestructura, de salarios en el personal de salud. Creo que es donde desde la pandemia pues hemos escuchado a los sindicatos, a los gremios quejarse de las condiciones en las que tiene que elaborar el personal de salud en Venezuela, y por supuesto qué haría falta para que comenzara a cambiar este tema. Yo creo que así como hay que reformatear, por decirlo así, muchas cosas en el país, creo que en el tema de la salud, del sistema de salud, hay muchas cosas que reformatear. Sí. El enfoque hospitalario, por ejemplo. Pero, ¿cómo ves en este momento, cómo evalúas, cómo valoras la situación de infraestructura, insumos, condiciones laborales? Fíjate, Esther, y perdóname que te tuteo, tenemos una amistad y un debate siempre de estos temas. Hay que reconocer el esfuerzo grande que ha hecho el Estado a pesar de las medidas coercitivas, el bloqueo, de haber recibido por cada $100 que recibimos apenas uno, el esfuerzo grandísimo que está haciendo el Estado para mantener la infraestructura hospitalaria, los insumos e incluso los salarios. Pero eso no basta. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente estamos casados pues con un modelo de atención a la salud caduco, que tiene un grado alto de caducidad. ¿Por qué? Porque está pensado bajo una lógica biomedicalizada, hospitalocéntrica, y no realmente, a pesar de todos los esfuerzos y la creación de Barrio Adentro, realmente no pensamos la salud desde la... Fíjate, Ricardo, apoyando un poco lo que tú dices, yo cubrí durante algunos años la fuente de salud, de una fuente que me gusta mucho, y en una ocasión evaluando con un médico las principales causas de atención en el Hospital Victorino Santalla de Los Teques. Allí trabajé un las tiempo. 3 primeras causas eran
fiebre, dolor de cabeza y enfermedades respiratorias. Entonces, no puede ser que algo que se pueda atender en un ambulatorio tenga que llegar a un hospital, y eran las principales, esas 3 causas eran el 40% de lo que se atendía en ese hospital. Por eso, el modelo de atención a la salud y de cuidados de la salud en Venezuela debe migrar hacia un modelo más humano, aún más humano de lo que estamos planteándonos. ¿Por qué? Debe estar basado en eso, en el muestreo diario de lo que ocurre en la realidad, examinar a diario lo que ocurre en la realidad. Seguimos pensando en que, bueno, es más importante tumbar una pared y volver a construir la pared, mientras que no tenemos acetaminofén en una emergencia. Creo que por allí no va la cosa. Si no logramos niveles de participación en las decisiones de las políticas públicas en salud, otros niveles de participación, creo que vamos a seguir construyendo hospitales donde no existe la necesidad para construir un hospital. Si seguimos haciendo con ese modelo biomedicalizado, hospitalocéntrico, los modelos de políticas públicas para atención a la salud, lamentablemente vamos a seguir teniendo problemas y el presupuesto nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no está ajustado a los estudios realmente y a las necesidades básicas o a las necesidades que expresan los territorios. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se enferma en la Cota 905, hablando solamente de Caracas, a quien se enferma aquí en la Castellana. Así es. Mira, nos queda apenas unos segundos y quiero aprovechar además de agradecerte, que sé que Osimaben tiene unas jornadas, que nos hables de las jornadas antes de cerrar. Sí, bueno, tenemos este mes, todos los días martes, precisamente las jornadas científicas Mundo y Salud, pensando el mundo y la salud desde la geopolítica que nos arropa. Y van a participar ponentes y panelistas académicos de toda Latinoamérica, de México, de Guatemala, de Brasil, de Argentina, República Dominicana. Estas jornadas las organiza el Osimaben junto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que está, bueno, agremiado con varias universidades, más de 40 universidades en toda Latinoamérica. Y bueno, tendremos la oportunidad todos los martes en nuestro canal de YouTube y en algunas... ¿Cuál es el canal de YouTube? @GT Salud Internacional CLACSO, y mi canal de YouTube personal, que es el de @Ricardo Internista. En estos dos canales van a poder asistir a las conferencias, pero además recibir certificado de asistir a las conferencias. Una conferencia que no solo están dirigidas a los trabajadores y trabajadoras de la salud, sino a todos los vinculados al hecho social, al impacto social de la salud, ambientalistas, sociólogos, antropólogos, gente que esté interesada en el tema también. Y periodistas, porque de hecho uno de los ejes que se va a plantear es el de comunicación y salud, por arte y oficio de comunicar en salud. Mira, eso que además fue un tema tan importante en medio de la pandemia. Ricardo, se nos acabó el tiempo, siempre nos quedamos cortos con estos temas. Invitados siempre, bienvenidos siempre a nuestro espacio. Era Ricardo León, médico internista, investigador, director del Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela, Osimaben. Y nosotros despedimos nuestro espacio por el día